Perfecto, entonces hoy vamos a comenzar ya formalmente con el estudio de Romanos, así que vamos ahí. Como ya es costumbre y creo que ha sido una buena herramienta, igual perfectible, vale la pena decirlo, voy a compartir la pantalla a fin de que podamos ver el documento que pues he preparado, ¿sí? Entonces ahí voy a intentar hacerle un poco más amplio para que se vea según nuestras pantallas, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, es un documento de Word que nos sirve a nosotros para estudiar. Entonces, bien, estamos aquí en Romanos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora bien, entonces, vale la pena decirlo, debemos tener en cuenta, muy en cuenta lo que vimos la anterior semana en lo que fue una especie de introducción, digamos, una pequeña introducción del libro o de la carta o de epístola a los romanos, ¿sí? Entonces, como les había dicho, y esto vale la pena que sepamos como nada más como como un anticipo, digamos, como una advertencia, si se quiere, como una nota antes de comenzar, que la versión en la que nos hemos apoyado aquí para hacer este trabajo es la Reina Valera. Sin embargo, claro está, la hemos revisado un poco con algunos comentarios de crítica textual, algunos libros, apoyándonos un poco también en el idioma, en el griego y demás. Entonces, seguramente habrá algunas palabras que, digamos, la estructura es básicamente la de la Reina Valera, pero evidentemente no van a tener digamos, la conjugación del vosotros, de la segunda persona del plural en español, digamos, de hace unos años, sino más bien ustedes y demás. Y también que algunas palabras van a estar seguramente diferentes o tal vez incluso algunas en algún otro orden, intentando también, como siempre ha sido nuestra intención, ser un poco o lo más fieles posibles al texto que habría escrito Pablo en su momento, ¿sí? A las escrituras como tal. Entonces, vamos comenzando. Entonces dice así: Pablo, esclavo de Jesús Cristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De acuerdo? Y como ya lo habíamos anticipado la anterior semana, esto que vemos aquí, que es del versículo 1 al 7, voy a intentar recoger esto para que podamos ver mejor. Ok. Entonces, esto que vemos del 1 al 7, que seguramente nuestras Biblias tendrán un título algo así como salutación, saludos o alguna cosa así, digamos, es algo que es muy común en la época. O sea, de hecho, esta era una forma de escribir y de hecho hasta ahora se hace. Cuando uno escribe una carta, bueno, ahora ya no se escriben cartas, pero cuando se escribe, por lo general, ahora digan ustedes un mail o digan ahora un correo electrónico o digan ustedes un mensaje de WhatsApp incluso. Digamos, los elementos mínimos de la comunicación de una carta están ahí implícitos, digamos. Básicamente, cuando uno está haciendo una salutación, en este caso, por tomar el nombre que ponen nuestras versiones, lo que uno está diciendo básicamente es quién manda, a quién manda y principalmente un saludo. Básicamente es eso. Nosotros ponemos estimado fulanito, ¿no es cierto? Luego de saludarle cordialmente, yo fulanito le escribo para decirle lo siguiente, alguna cosa así, ¿no es cierto? Básicamente ese es el énfasis, digamos, esa es la intención detrás de estos primeros 7 versículos. Sin embargo, recordemos que está hecho esto al estilo de Pablo. ¿De acuerdo? Que, digamos, una de las cosas que también aprendí y que si ustedes recuerdan cuando vimos la carta a los Gálatas, Pablo tiene la costumbre de en el saludo ya topar o dejar una semilla, si se quiere, de los temas que hablará después en la carta ya más a fondo. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí, si se quiere, la salutación que hace Pablo viene siendo una especie, a la vez como que si fuera de una especie de resumen, si se quiere, de resumen ejecutivo, como le llaman ahora, de abstract, si ustedes quieren, o de síntesis, ¿ya? O de sinopsis, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Básicamente va a ser a la par que va saludando, va topando temas o va topando conceptos sobre los cuales va a versar después el fondo ya de la carta. Sí, entonces es una redacción, o más bien dicho, esto recuerden que seguramente Pablo lo estaba dictando, así que es un discurso, por así decirlo, muy prolijo, muy pensado y que no hay que tomarlo, digamos, por ello a la ligera, ¿sí? Pero no por ello tampoco nos vamos a entrampar mucho en cada cosa, sino simplemente a anotarlo como Pablo es que escribía, ¿de acuerdo? Entonces,
Primero, llama la atención lo siguiente, digamos, igual como para estructura, digamos, y que nos acostumbremos o que nos acordemos de cómo están hechos este material que tenemos aquí en pantalla. El texto es el que está en la Biblia, ¿no es cierto? Lo único que hemos intentado hacer, o lo que he querido, o lo que me ha interesado, digamos, resaltar por esta ocasión es que veamos cuando Pablo abre como una especie de paréntesis explicativos que no forman parte del texto o de la idea principal, de la idea, digamos, importante del texto, sino que abre un paréntesis. Y que justamente en la parte izquierda vamos a ver el relato, digamos, o el discurso, si se quiere, de una manera más corrida, mientras que en la parte de la derecha estarán algunas explicaciones, algunas cosas que, digamos, son importantes, pero que para el tema de que fluya el mensaje de la carta, de pronto entorpecen un poco la lectura y que nos habíamos dado cuenta que ahí por lo general es donde la gente, o es muy fácil ahí perderse, ¿no es cierto? Entonces, si yo le leyera directamente así lo que quiere decir Pablo, puedo leer tranquilamente la primera parte o el versículo 1 y el 7. Y fíjense que se entiende. Dice, Pablo, esclavo de Jesús Cristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, a todos los que están en Roma, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, eso no es otra cosa sino diciendo, hola, yo soy Pablo, ya me conocen, a ustedes que están en Roma, Dios les bendiga, ahí voy, básicamente, ¿ya? Es una forma, lo que ahorita he dicho es una forma muy, 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 muy coloquial de decirlo en lenguaje actual, ¿no es cierto? Así era como hablaba el apóstol Pablo. Recordemos que también el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo es el lenguaje de un apóstol, digamos así, en el sentido de que no es una persona que está dando una carta personal, una carta, sino que más bien está dando una cátedra, por así decirlo. Está básicamente, algunos recuerdan que todas las cartas, especialmente esta, la de Romanos, por ejemplo, es como que si fuera una tesis, por así decirlo, como que si Pablo estuviera, hagan cuenta, ustedes defendiendo una tesis, ¿ya? Entonces él va a sostener una hipótesis, por así decirlo, ¿no es cierto? Va a dar argumentos y al final sacará sus conclusiones. Tiene la estructura básicamente de cualquier ensayo, de cualquier, digamos, obra académica, si se quiere, ya incluso hasta las modernas. En todo caso, lo que sí llama desde el inicio, desde el versículo 1, es lo siguiente, cómo se presenta él, ¿ya? Y aquí dice, ¿no? Pablo, esclavo de Jesús, en nuestras versiones dirán siervo, y no está mal, ¿ya? La palabra ahí, no me acuerdo ahorita en griego cómo es, se me escapa la memoria, pero la palabra ahí que suelen traducir por esclavo, por siervo, literalmente es esclavo. Pero la cuestión es que aquí hay que matizar mucho cómo se entendía para los romanos la palabra esclavo. Porque una cosa era el Eved, por ejemplo, que es como se dice siervo, esclavo, sirviente, si se quiere, en hebreo, en la época antes de Cristo, digamos, cuando había el reino de Israel y antes, la palabra Eved no necesariamente era una persona que no tenía derechos, un esclavo como después se entendería, ya, o como se entendería en otros lados. Un Eved básicamente era una persona que sí era dependiente de alguien, pero que, digamos, no era maltratado, digamos, al menos así, ¿no? Eso era Ebed, un esclavo, un siervo. Pero también la palabra esclavo, especialmente en algunos contextos, y ya en este contexto del siglo primero y demás, la palabra esclavo en griego, no me acuerdo de la palabra, tenía un contexto más bien incluso de dos tipos. La primera religioso, ¿ya? Que estaba más bien atado al servicio de alguna deidad, y la segunda que estaba atado, por ejemplo, a ser esclavo de un monarca, de un rey. Y en ese sentido, por ejemplo, dado que se le está dirigiendo la carta a los romanos, ustedes saben que el emperador romano, en ese tiempo César, que César recordemos que es un título, ya un título, el César, muchas personas, incluso, digamos, aún las siervos de la casa, los esclavos de la casa, cuando firmaban como, y eso cuenta la historia, hay documentos que lo recogen, que cuando firmaban como esclavo de César, no era en el sentido de yo pobre, humilde, explotado por César, ya yo pobre mártir o alguna cosa así, yo aquí esclavo, siervo, la última rueda del coche, no, sino que más bien decir en ese tiempo y en el contexto de Roma, decir esclavo de César era más bien un título de autoridad. Porque si bien era alguien esclavo, o sea, era alguien que tenía un señor, que tenía un amo, que no tenía libertad, pero no era cualquier esclavo. Estaba hablando el esclavo de César. Y cuando alguien firmaba como esclavo de César en ese tiempo era más bien un honor.
y sabía que lo que decía el esclavo era casi, casi como que si lo estuviera diciendo el amo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí, por eso también he optado por cambiarle, pero con este matiz. Cuando se dice esclavo de Jesucristo, no pensemos en un esclavo en ese que anda con grilletes, todo andrajoso, sucio, maltratado, explotado, que está ahí, que esperando que le caigan las migajas. No, sino más bien era una persona que no tenía independencia, o sea, que era dependiente de alguien más, que no tenía libertad, pero que tenía un estatus, que tenía un estatus de servir a alguien. ¿Ya? Entonces, en este caso, Pablo, algunos hacen un estudio diciendo, cuando Pablo dice esclavo de Jesucristo, está haciendo incluso en el lenguaje que manejarían los romanos un paralelo con alguien que se precie de ser esclavo de César. ¿Ya? Entonces, acá sería esclavo de Jesucristo, de Jesús el Cristo, de decir yo soy esclavo y no estoy hablando como decir Pablo está hablando desde una calidad de autoridad como esclavo de Cristo, digamos. O sea que se precia de que su amo sea Cristo, pero en un sentido de autoridad, de que él depende de Cristo, del Señor Jesucristo, y en ese sentido de que lo que él hace está supeditado, está autorizado, está vigilado por el Señor Jesús mismo. O sea, no está hablando él por sí mismo, es lo que quiere decir. Es como que si él dijera Pablo, dependiente de Cristo, si se quiere, ¿ya? O si se quiere, eh, do- eh, por así decirlo en el buen sentido de la palabra, dominado por Cristo, si se quiere, suena un poco extraño, pero como para tener otro matiz nada más. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y como les decía, suena muy interesante cuando en la época nos damos cuenta que existían documentos, existían cartas, por ejemplo, e incluso inscripciones en donde en las tumbas, por ejemplo, se han encontrado muchas, ahora me acuerdo, que se encontraron muchas inscripciones de fulanito esclavo de César. Fulanito esclavo de César, y eso era un alto honor. Entonces, cuando Pablo se refiere a sí mismo como esclavo de Cristo, ya les digo una vez más, no se imaginen al que está con grilletes, con encadenado, o maltratado o alguna cosa así, sino es alguien que tiene su cierta independencia, digamos, evidentemente no es del todo libre, depende de alguien, alguien le manda, pero tiene un cierto rango, un cierto prestigio, digamos, por ser esclavo de esta autoridad. En este caso, Pablo se precia de ser esclavo, en este sentido, ser un siervo, si se quiere, alguien que está al servicio, que no tiene independencia, que depende, que responde a el Señor Jesús. ¿Ya? Eso por un lado. Luego, en nuestras Biblias les ponen llamado a ser apóstol, ¿no es cierto? Pero ahí ese hacer está más bien sobreentendido, digamos, o es algo que no está sobreentendido, quiero decir, es más bien algo que está como añadido para que se entienda. Si yo lo leyera literalmente, diría llamado apóstol. Y eso es muy vago, o sea, no se sabe muy bien qué quiere decir. Si yo le leo como ponen en la Reina Valera, llamado a ser apóstol, lo que uno entiende es justamente que hace referencia a su llamado, a su convocatoria, como nosotros decimos ahora. En el cristianismo es muy fácil decir que alguien ha sido llamado para tal ministerio, porque justamente Dios llama, ¿no es cierto? Le dice, vente, llamo para que seas pastor, misionero, lo que fuera. Entonces algunos, y lo que normalmente se suele entender aquí, es que aquí Pablo está diciendo, a mí me llamó para ser, o sea, me llamó, me dio el nombramiento, si se quiere, de apóstol, me dio el cargo de apóstol. Sin embargo, este hacer, como les digo, es una explicación que hacen las traducciones. Si yo le pongo literalmente, diría llamado apóstol. Y esto, algunos otros comentaristas sugieren que más bien es como que si fuera una sola palabra, un solo adjetivo. O sea, apóstol llamado, si se quiere, como para darle otra connotación. ¿Ya? O sea, que no es cualquier apóstol. ¿Por qué? Porque acordémonos que para la época apóstol era una figura que era muy común tanto entre griegos, romanos como entre los judíos, que básicamente era lo que hoy sería un embajador, ¿ya? En muy pocas palabras. Ustedes saben que un embajador actualmente es una persona que está delegada del presidente de un país en otra nación y que tiene todos los poderes para actuar en función del presidente. Ya tiene autoridad, tiene, digamos, competencia para hacer muchas cosas que haría el presidente, firmar acuerdos, hacer algunas cosas incluso que se harían en el territorio, como cazar, dar autorizaciones, poderes, etcétera. Es alguien que tiene mucha representatividad o mucha representación de una autoridad. Eso básicamente es un apóstol. Actualmente,
calzaría mucho con la figura de un embajador, ¿ya? De un embajador. ¿Por qué hablo de un embajador? Porque es una figura que responde a alguien, que no es solito. O sea, por ejemplo, el embajador del Ecuador en la China no puede hacer lo que él quiera. Él se rige bajo la norma del lugar en donde está, en la China, por este ejemplo, y bajo la norma ecuatoriana, y le responde al presidente ecuatoriano. No es que él hace lo que él quiere. Lo mismo aquí Pablo. Cuando Pablo dice yo soy apóstol, es lo mismo que decir siervo de Jesucristo. Lo vemos. Entonces, básicamente eso. Entonces, aquí nada más le puse esto como para que veamos y lo que él dice es, yo soy apóstol llamado. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto les quería decir. Porque algunos explican, y aquí lo voy a mover a propósito, ¿ya? Aquí lo voy a mover a propósito para que veamos cómo se entiende al revés. Apóstol llamado. Si yo lo pongo así, apóstol llamado, eso quiere decir que en la época había un montón de apóstoles, pero pocos eran llamados. Exacto, pocos tenían esta categoría, digamos, especial de ser apóstol llamado. ¿Por qué? Porque era, digamos, no era muy difícil en la época, como hasta ahora, incluso en la iglesia, ser apóstol. Porque apóstol es lo que hoy en el ámbito cristiano se llamaría un misionero. Es alguien que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, tiene una autorización, una autoridad conferida por una iglesia para que vaya a otra y haga determinadas funciones y cuando acabe regrese. ¿Sí o no? Eso es hoy lo que llamamos un misionero. Me voy de misión al África. Bueno, ¿quién le manda? Le manda a tal iglesia, patrocinada por tal iglesia, y va a ayudar a una iglesia, a abrir obra, lo que sea, y una vez que lo hace, regresa y da cuentas. Eso es básicamente un apóstol. O sea, esta figura no es nueva y no es exclusiva de los 12 tampoco. ¿Ya? El apostolado en general es básicamente eso, ser un comisionado, ser un embajador, ser un plenipotenciario, como suele decir el Eric, ¿ya? Es eso básicamente, ¿ya? Ahora, pero como les decía, esta figura era muy, muy utilizada incluso por los judíos. De ahí que viene el tema de los shaliach o de los sheliachim. Sin embargo, esta figura como tal se registra más bien de manera posterior, no tanto en la época. No hay textos mucho judíos de lo que pude estar viendo, que no había mucho en la época, sino que más bien está recogido en el futuro. Especialmente esta figura o esta frase que se suele recoger del Talmud, del Talmud o de la Mishnah, del tratado Mishnah, quiero decir, de que el Shaliach es como el que lo envía, básicamente, ¿no? El Shaliach es como el que lo envía. Esta máxima está escrita en la Mishnah y la Mishnah se recoge para el siglo II o siglo III después de Cristo. Entonces, como les decía, aquí lo que se da a notar es que la figura genérica de un apóstol era utilizada, como les digo, tanto por griegos, romanos y judíos. En el ámbito judío, en la época del segundo templo, primer siglo y sus alrededores, lo que hacía el Shaliach era básicamente como decir un rabino enviado. Ya era un rabino que no había en la época de rabinos, pero digamos era un maestro de la ley enviado a otras congregaciones, a otras comunidades judías, justamente para hacer un tema de adoctrinamiento, de enseñanza, de corrección de doctrina, alguna cosa así, y después regresaba. O sea, esta figura ha existido siempre. Pero el asunto con Pablo es que él se presenta como apóstol llamado. Es decir, que él tenía una vocación especial. ¿Ya? Y ya lo vamos a ver, por ejemplo, al final, permíteme un ratito, al final, o ustedes lo pueden ver, en el capítulo 16 de Romanos, justamente, en el capítulo 16 miren, por ejemplo, en el capítulo 16 7 hay una pareja que los presenta como apóstoles también, pero ellos no son apóstoles llamados como Pablo. Por ejemplo, les voy a leer, ¿no? Romanos 16 7 dice, saluden a Andrónico y a Junias, ¿ya? Dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, ¿ya? Y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, estas personas, según se entiende, también eran apóstoles, o sea, también tenían comisiones, también tenían ciertas funciones o atribuciones de ir a hacer algo en las comunidades que ya habían, pero no tenían, digamos, la autoridad, si se quiere, que le fue conferida a Pablo. ¿Ya? La función, el rol que le fue conferido a Pablo. Eso en cuanto a apóstol llamado. Y después, apartado para el Evangelio de Dios,
es muy interesante por la forma que utiliza. Algunos aquí sugieren que esto de apartado genera muchas dudas por varias razones. O digamos, es muy curioso, no dudas, es muy curioso por lo siguiente. Porque primero, que con esto se completarían tres formas de presentarse. Si lo vemos, en comparación con las demás cartas que Pablo escribe, muy pocas veces se presenta con tantos, con tantos, por así decirlo, epítetos, con tantos nombres. ¿Ya? Pablo, esclavo, apóstol, apartado. ¿Ya? No hacía falta tanto. Cuando leímos a los Gálatas solamente decía Pablo es siervo de Jesucristo. Y ya está. Pero aquí hace mucho énfasis en esclavo de Jesucristo, apóstol llamado, apartado. Entonces, cuando ya es el tercero, llama la atención. Entonces, ¿por qué posiblemente hace esta sobreexplicación, si se quiere, o esta abundancia en su presentación? Entonces, cuando se llega a este tema del apartado, algunos sugieren que puede ser, aunque es muy poco probable, pero puede ser que sea una cuestión de como una referencia a su antepasado o a su antecedente como fariseo, porque fariseo viene del verbo parush o farush, que significa separar, separar, y de hecho los fariseos significan los separados, los apartados. Entonces, cuando él dice apartado para el evangelio, hay algunos que sugieren que es como que si él estuviera diciendo fariseo para el evangelio. Ya hay algunos que estuvieran diciendo así. Algunos incluso han dicho que justamente Pablo no dejó su antecedente fariseo, pero no es así. En realidad, más bien lo que se entiende es que él está haciendo una evocación a más bien a un término bíblico muy interesante que tiene que ver justamente con el apartamiento, con la distinción, que va a tener mucha fuerza, digamos, o mucha importancia en el desarrollo ya de la carta con el tema de la santidad y de ser apartado realmente. Y básicamente algunos recuerdan las veces y la mayoría de veces en donde se utiliza o se usa este término de ser apartado para algo, está en términos religiosos y si se quiere sacerdotales. ¿Ya? Es decir, apartado o hacer una distinción, hacer una división, una separación, ¿ya? Se utilizaba justamente en tema de, por ejemplo, pureza ritual. Acuérdense ustedes, los que tenían lepra, los que estaban recién dadas a luz o estaban en su periodo menstrual, o los que tenían alguna magulladura, alguna cosa, tenían algún impedimento en su tiempo para entrar al tabernáculo. Y ahí es donde justamente esas normas están en Levítico, si ustedes recuerdan, a partir del capítulo 13 por ahí, ¿cierto? Entonces ahí aparece mucho esta palabra de apartar, de hacer una distinción entre lo que es apto para el ministerio del Señor, para el servicio del Señor, y los que no son aptos. ¿De acuerdo? Lo que es acorde con y lo que no es. Entonces, cuando él dice apartado para el Evangelio de Dios, no estaría diciendo fariseo para el Evangelio en ese sentido, sino más bien estaría diciendo como una especie de apto, eh, cumplo con todas las condiciones, digamos, con las características necesarias para desarrollarse o para predicar el Evangelio de Dios. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, como les decía, estas son las tres formas en cómo se presenta Pablo aquí. Pablo se presenta como esclavo, como apóstol y como apartado. ¿Ya? Y si ustedes lo ven, no son otra cosa sino sinónimos. Si los pongo uno debajo del otro, no afecta. Fíjense ustedes. Pablo, esclavo de Cristo, ¿no es cierto? Apóstol llamado y... vaya. Ay, ¿qué dice? Y apartado. Ay, ok. Y apartado para el Evangelio son tres formas de presentarse. Y si es que lo quieren, en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Porque esclavo de Cristo es lo mismo que decir apóstol llamado, porque supone el apóstol que no es autónomo. ¿Ya? Y apartado para el Evangelio de Dios es básicamente ya lo que resume su función. Él fue apartado, o sea, cumplió los requisitos de habilitación para predicar el Evangelio del Señor. Y de hecho, si ustedes quieren, una forma de entender Romanos es una carta que nos ayuda a entender qué es el Evangelio o de qué está compuesto el Evangelio de Dios. Es decir, si es que alguien tiene vocación y si es que el Señor le invita, le lleva, le llama a ser evangelista, es decir, a proclamar las buenas nuevas hacia nuevos, hacia no convertidos, hacia los gentiles, como decir, es muy bueno que se repase la carta a los romanos, porque ahí están los fundamentos de lo que tiene que predicar.
¿sí? Básicamente eso. Ahora, fíjense ustedes, ya en cuanto a la estructura, si ustedes se fijan, aquí abre Pablo el primer paréntesis que me he permitido poner en este gran espacio de la derecha, ¿ya? Que está con otro color. He seguido algunos códigos de colores como para que nos sigan, para que nos sirva un poco. Ya, aquí fíjense ustedes, las palabras que están en negritas son las que permiten abrir el paréntesis, es decir, sobre eso va a hablar en el paréntesis. Y si es que dentro del paréntesis hay otras palabras que cambian de color como estas y están también en negrita, significa que de eso es otro paréntesis. Pero para no seguir habiendo cuadros, le he preferido hacer así con otro margen y con todo lo demás. Y si dentro del paréntesis hay otro paréntesis, como en este caso, está con otro color y está con otro margen también, con una sangría más distinta, digamos que permita justamente diferenciar esto. Ahora, entonces, en el versículo 2 lo que comienza diciendo Pablo es, abre un paréntesis respecto de el Evangelio de Dios. ¿De acuerdo? El Evangelio de Dios. Y lo primero que debemos saber es que la palabra Dios es una de las palabras que estratégicamente utiliza Pablo. En muchas otras cartas, Pablo utiliza muy pocas veces o no tantas veces la palabra Dios como tal. Utiliza la palabra el Señor, o sea, Kyrios, el Señor y tal, pero aquí utiliza mucho la palabra Dios. Y según se dice, es de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque acuérdense que la comunidad de los hermanos de Roma en esa época estaban compuesta mayormente por gentiles y minoritariamente por judíos. De tal manera que si es que Pablo utilizaba o utiliza la palabra Señor, era un lenguaje mayormente utilizado por los hermanos de estirpe gentil. Mientras que si hablaba y decía Dios, teos en griego, ¿no es cierto? Era un lenguaje, era una palabra que podían entender los dos lados, tanto judíos como gentiles. Entonces, para que veamos también que Pablo es muy estratégico y sabe conocer a su audiencia. Por un lado, conoce a su audiencia y según eso también utiliza el lenguaje. Y por eso también desde ya, cuando lleguemos a los capítulos en donde hablan de circuncisión y todo lo demás, la ley y todo lo demás, no hay que entenderlos así como vimos en Gálatas, de la manera literal o textual o como hablaría en el Levítico, porque aquí Pablo está utilizando el lenguaje que manejaban los romanos. Así que cuando hable de Dios, justamente está hablando en un lenguaje en función de que los que le van a leer o los que van a escuchar le entiendan. Y va a utilizar mucho el lenguaje que se utilizaba en esa región, a los que les escribió básicamente. Entonces es una redacción muy, muy inteligente, lo cual también a nosotros como, como, como feedback, ¿no es cierto? Como retroalimentación a nosotros ya ahora nos enseña que no hay que dejar de ser, pues justamente, ¿ya? No hay que dejar de ser estratégicos, especialmente por una cosa. Y esto como un pequeño paréntesis a lo Pablo, ¿no? Actualmente, especialmente en el ámbito de raíces hebreas, y a propósito, por ejemplo, de la época en la que nos encontramos viviendo, Navidad, Año Nuevo y todo lo demás, y por muchas otras cosas en el ámbito de raíces hebreas se ha dado o se dio, o se sigue dando en algunos contextos, un énfasis un poco extraño por refinar aparentemente el lenguaje, ¿no? Por refinar aparentemente el lenguaje, entonces se dice, ya no digas Jesús, di Yeshua, di Yahshua, di no sé qué, un montón de cosas, pero se hace este tema de, ya no digas esto, mejor di así, porque es que eso está mal, es que eso no sé qué, es que eso no sé cuánto. Y en un afán seguramente de refinar el lenguaje, de no hacer referencia a cosas, digamos, etimológicamente incorrectas, aunque no está mal decir Jesús, por ejemplo, pero digamos, esa es la intención detrás, se entiende. Sin embargo, si leyéramos con ojos, o si estuviéramos en las sandalias de Pablo, él no se hace lío en dejar de utilizar Kyrios, el Señor, como normalmente utiliza, y utiliza más bien otra palabra para que me entiendan. Porque de nada me sirve, esto es una cuestión también de utilidad, de practicidad, de nada me sirve yo ser súper técnico, súper prolijo con los términos si el otro no me entiende. Aquí Pablo prefiere tener un lenguaje más comúnmente entendido antes que lo que podría ser, digamos, técnicamente adecuado. ¿Sí me explico? Aquí, por ejemplo, el Evangelio de Dios, por ejemplo, esta frase, fíjense ustedes que es muy ambigua. Es muy ambigua. Y si yo digo esto, y esto fíjense porque es estratégico y por qué nos hace pensar hoy en esto. Porque si yo digo hoy el Evangelio de Dios, ¿ya? Si yo le digo, por ejemplo, esto le digo le digo, lo digo en griego, digo, sería Evangelion Totiu,
Theos, ¿no es cierto? O lo digo en español, el Evangelio de Dios, o lo digo en hebreo, Besorada Elohim. Si yo lo digo eso, Besorada Elohim, a un judío me entiende. ¿Me explico? O sea, me entiende. Y si yo le digo el Evangelio de Dios, hoy a un cristiano me entiende. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa si yo digo, hermano, no diga Evangelio, diga la Besorá? ¿Me explico? ¿Qué gano? Gano que solamente un limitado cúmulo de gente me entienda. ¿Lo vemos? Entonces, por ejemplo, yo podría ser muy técnico y decir, hermano, ni siquiera diga evangelio, diga las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero si yo ando diciendo así, las buenas nuevas, no me va a entender y no va a conectar el otro que toda su vida entendió el evangelio, no va a conectar. Y aquí, como les decía, cuando Pablo utiliza la frase evangelio de Dios, es a propósito, y él pudo haber dicho el evangelio del Señor. Pero si utilizaba el Evangelio del Señor, era un lenguaje mayormente utilizado entre la comunidad gentil, con lo cual los judíos podían haber tenido ahí algún lío. ¿Me explico? O sea, no pudieron haberse sentido ahí representados o podían haber sentido que con ellos no era. Pero cuando utiliza una palabra más amplia, que si se quiere, técnicamente no está mal, pero más preciso si se quiere y suena más bonito si ustedes quieren, es el Evangelio del Señor, ¿no es cierto? Pero no lo utiliza. Utiliza el Evangelio de Dios, es un lenguaje que los dos le entienden. Y que esto se asegura que el mensaje les llegue a todos los que escuchen. Incluso hasta hoy, fíjense ustedes la utilidad de haberse pensado en eso. De no haber sido tan, es que no diga así, hermano, porque es que ya, me explico. En algunas cosas sí, en algunas situaciones sí vale la pena ser muy, digamos, fuerte y, digamos, firme con los términos y todo aquello, pero en otros hay que ponerse a pensar también como lo hizo Pablo acá. Hace falta que el otro me entienda, más que yo mismo me ponga súper técnico. ¿Ya? Ahora, entonces, cuando habla del Evangelio de Dios, abre este paréntesis. Ahora sí vamos al paréntesis. Entonces, ¿qué dice? El Evangelio de Dios que él había prometido de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí hay muchos comentaristas que sugieren lo siguiente. Al parecer, esto que él está citando aquí, que está del versículo 2, especialmente el 3 y al 5, o el 3 al 4 básicamente, todo esto parece ser que no es tanto una creación de Pablo, sino que más bien parece que hace referencia, esto les digo, parece que hace referencia, o que está citando, digamos, de alguna manera, alguna especie de rezos, o de oraciones, o de un credo, por así si se quiere decir, muy propio y que había en esa época. ¿Ya? Y que especialmente más que haya habido en la época, que conocían y se sabían los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando que dice el Evangelio de Dios que él había prometido de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, fíjense ustedes que volviendo al tema del lenguaje, es un lenguaje muy amplio. Porque si él les dice, cuando él dice que él había prometido de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, acuérdense que en este momento de la historia no estaba escrito sino tal vez Gálatas y posiblemente Corintios. Pero no estaba escrito todo el Nuevo Testamento todavía, recién se estaba escribiendo Romanos. Los evangelios todavía no estaban escritos. Y a lo que se está refiriendo mayormente es de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y cuando él habla de profetas, evidentemente está teniendo en mente seguramente desde Moisés hasta el último, ¿ya? Y lo interesante es que aquí él hace un vínculo, fíjense ustedes, muy interesante, que a veces se pasa por alto y que ya lo conversábamos la semana pasada. Pablo no es como se le ha presentado alguien que pisotea la ley o que le echa bajo la ley y que pone ahora el evangelio. Y que antes estaban bajo la esclavitud de la ley y ahora hay la gracia. No, aquí fíjense, el evangelio de Dios que él había prometido de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, para la mente de Pablo no hay antes y después en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo mismo. Y con eso, fíjense ustedes que además se logra un impacto muy importante en la gente que le estaría escuchando. Porque cuando le están escuchando esto, un grupo una comunidad conformada por mayormente gentiles y una minoría de judíos, cuando él dice de antemano por sus profetas, hace una cosa que unifica a todos. Y no dice del Evangelio que Dios prometió solamente o a partir de Cristo. Porque si lo decía así, era una forma de decir, con los judíos no es. Y si lo decía de otra manera,
¿explico? ¿Ya? Podía entenderse que era solo para los judíos. Pero como él lo hace, da a entender que el mensaje es para todos, porque el mensaje de la Biblia es único, es uno, no hay dos, no es que hubo un cambio de norma por ahí, ¿no? Como normalmente y mal se enseña, ¿ya? Y aquí dice, pero ¿cuál es el evangelio? Dice en últimas, acerca de su hijo. Y aquí en nuestras Biblias, fíjense ustedes si me permiten, en nuestras Biblias dicen, ¿no? Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo que era. Ahí fíjense ustedes que no dice así. En realidad en griego la redacción es diferente. Dice acerca de su hijo. Y aquí fíjense ustedes que he puesto justamente de manera escalonada a propósito para que se note lo que Pablo de alguna manera quiso hacer. Como les decía, esto algunos sugieren que es parte o formaba parte de algún credo, de algún rezo de la época, especialmente en el círculo de los romanos. Pero más allá de eso, aquí Pablo hace algunas similitudes, algunos paralelismos, si se quiere, ¿ya? Y hay un mensaje, digamos, de aquí más profundo y como les decía, que tiene que ver con el fondo de la carta. ¿De acuerdo? Entonces dice, acerca de su hijo, ¿de acuerdo? Dice el Evangelio de Dios acerca de su hijo, ¿de acuerdo? Dice, ahora va a hablar acerca del hijo, por eso ven que abre un paréntesis dentro del paréntesis. Entonces dice del hijo, y ahí dice que era de la simiente de David. En nuestras Biblias ponen de linaje, ahí aparece la palabra griega esperma, o sea, de la simiente de David. De la simiente de David según la carne que fue declarado, entonces fíjense, esto se paralela o se hace, se refleja, digamos, ¿no es cierto? Se correlaciona con el que fue declarado Hijo de Dios en poder, ya no según la carne, sino según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Ya? Jesús Cristo nuestro Señor. Y fíjense aquí, entonces se hace una especie de sándwich, porque aquí dice acerca de su Hijo, Jesús Cristo nuestro Señor. Se hace un sándwich. Lo que pasa es que en nuestras versiones, esta parte de aquí, Jesucristo nuestro Señor, no le ponen al final donde aparece en el texto griego, sino lo ponen al inicio. Ponen de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que era. ¿Ya? Y no está así. Lastimosamente, por alguna razón le mueven, tal vez para que se entienda mejor que están hablando de lo mismo, pero a la larga lo que hacen es romper sin querer, creo yo, el sentido literario que tiene este texto, que es como les digo, una forma muy explicativa de lo que vamos a ver. Dice ahora, acerca de su Hijo, esto se correlaciona con Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí podemos leer el Evangelio de Dios, o sea, de Jesucristo nuestro Señor. Fíjense ustedes, por un lado. Luego por otro dice, de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que era, y aquí fíjense, dice que era, y aquí dice que fue declarado. Estos dos son opuestos. Estas dos partes de aquí son ¿cómo es? Un paralelismo de antonimia, si queremos ser muy técnicos. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo significado, pero con alguna oposición, con alguna discordancia, con alguna discrepancia. Entonces dice, hijo que era de la simiente de David según la carne. Ahora, aquí, si solo se lee esto, está de acuerdo. Y lo interesante es que fuera de esta mención del Señor Jesús como un descendiente de David, ¿ya? Que como sabemos haría referencia a cuestiones de que era el Señor justamente descendiente de David en cuanto a la realeza, al rey prometido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tendría esa cuestión. Lo interesante es que luego Pablo no lo vuelve a mencionar en ninguna de sus otras cartas, salvo por ahí en alguna mención de Primera de Corintios, si no estoy mal, ¿ya? Pero luego en el mensaje, en el pensamiento de Pablo, muy poco o casi no aparece la idea de Cesarea, de que Jesús sea hijo de David, sea descendiente, digamos, de David en cuanto a la carne. Sin embargo, aquí aparece. Ahora, ¿por qué les digo que contrarresta o que se contrapone con lo siguiente? Que dice que fue declarado hijo de Dios en poder según el Espíritu de la Santidad por la resurrección de los muertos. Porque fíjense ustedes, y esto aquí está justamente encerrando el mensaje de una manera un poco más profunda, que es lo que ya sabemos. ¿Por qué? Esto, si ustedes se fijan, digamos, ustedes saben que la audiencia de Pablo para esta carta eran los judíos y gentiles, básicamente.
¿quién de los judíos, digamos, quién de su audiencia, ya les dije, no, quién de su audiencia iba a entender más de esta parte? Los judíos. Y esta otra, ¿quién iba a entender más? Los gentiles. Los gentiles. Lo vemos. Y aquí hay algunos que dicen, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. No tiene sentido que Pablo diga algo del Hijo según la carne y después según el Espíritu de la Santidad. No tiene sentido. Porque para lo que dicen es, en el discurso de Pablo siempre la carne tiene una connotación negativa. Siempre la carne, como lo vimos en Gálatas, los frutos de la carne son los pecados. Y cómo es que aquí, según la carne, está como que en un contexto positivo. Algunos dicen que esto justamente no tiene mucho sentido y como que posiblemente de ahí sacan justamente que esto haya sido más bien un credo, digamos, un rezo, alguna creencia, una oración, si se quiere, como un eslogan, por así decirlo, que se recitaba en la época. Lo que más bien pude ver es que en realidad no. Aquí Pablo está, me parece, digamos, atacando el tema principal de la carta, que es justamente contraponer el tema de la carne, una vez más, versus el tema del espíritu, pero ya no en un sentido de pecado o santidad, sino en un sentido literalmente carnal, o sea, terreno, de las cosas que nosotros vemos aquí versus las que son las propias, las auténticas, las originales, las espirituales. Es como que si Pablo aquí estuviera, como lo que estudiamos casi al final de Gálatas, respecto de la Jerusalén terrena y la Jerusalén celestial. O sea, esa contraposición de que hay una cuestión aquí terrena, que sí funciona y todo lo demás, pero hay otra que es la auténtica y es la original. Entonces, lo que dice aquí acerca de su hijo, o sea, el evangelio, la palabra, habla tanto de su hijo en cuanto a la situación, digamos, en cuanto a su desempeño terreno, si se quiere, según la carne, es decir, de una manera tangible, terrena, ¿ya? Como cuando él, digamos, en contraposición con lo que habla del Señor Jesús, pero ya no en su relación o digamos en su rol como rey físico de Israel, digamos, rey aquí terreno, sino más bien con la contraposición y lo que realmente es, digamos que no deja de ser simiente de David, sino que es algo más, que es justamente declarado Hijo de Dios en poder por la resurrección de los muertos. No sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es, aquí Pablo lo que quiere decir es básicamente, y ya nos da un anticipo del mensaje. Lo que está diciendo es, hay cosas aquí en la vida, en este mundo, que van a venir con una cierta tradición, con una cierta cultura, con un cierto antepasado, según la carne, y que van a estar bien, y que incluso en eso el Señor lo cumple, y está bien. Pero no se olviden que más allá de eso hay algo que lo complementa todavía, que es la cuestión espiritual. Es eso, es eso básicamente. Y lo que aquí Pablo dice es eso. El Señor Jesús tiene tanto que ver con lo uno como con lo otro. O sea, no hay lío entre los dos. Sí se ve. Eso es lo que quiere decir, porque algunos, como les digo, y ese es el dilema que siempre se ha dado en toda la iglesia, el pueblo judío mayormente va a decir, nosotros esperamos al Mesías, hijo de David, el rey, el Mesías, mientras tanto los cristianos sostienen lo de abajo, el que ha resucitado, el que vino, el que no sé qué. Explico. Entonces Pablo aquí con su discurso lo que está diciendo es, oigan, no se peleen, que es el mismo. Ya, o sea, el mismo, el Señor Jesús, no, el Señor Jesús es el mismo que cumple con ser la simiente de David, el Mesías prometido, lo que sea, según la carne, en cuanto a lo terreno, pero además de eso también cumple con lo otro. O sea, no se peleen, están en el fondo, han sido cimentados, han sido crecidos, han sido criados en lo mismo. Ustedes están haciendo el lío de gana, diría Pablo más bien. Ya, eso es lo que pude ver más bien acá. Y por eso dice, fíjense, acerca de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Y dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Y aquí llama mucho la atención una cosa. ¿En qué persona está redactando Pablo? ¿En primera, segunda o tercera persona? Hasta entonces, hasta el versículo 4 y demás. Mayormente está redactando en primera persona. Y yo, Pablo, esclavo, tal, tal, tal. Sin embargo, cuando llega el versículo 5,
Fíjense, ya no habla en primera persona del singular, sino habla en primera persona del plural. ¿Por quién recibimos? Ahora la pregunta es ¿quiénes? ¿Ya? Y aquí dice que recibieron la gracia y el apostolado. Hay quienes suponen que la gracia y el apostolado es una endiadis. ¿Ya? ¿Esto qué significa endiadis? Es básicamente que las dos cosas son lo mismo. La gracia y el apostolado son lo mismo. Hay algunos que sugieren que no, en realidad la gracia hace referencia justamente a lo primero, que en este caso sería, digamos, el hecho de ser salvo, y el apostolado, el producto, ya la función que le tocó hacer Pablo después, ya una vez que recibió la gracia. ¿Ya? En fin, debates y debates. El asunto es que aquí, como les decía, está haciendo referencia a un cuerpo mayor. Porque acuérdense que Pablo está escribiendo a una iglesia que no fundó él. Y lo que él también, y una de las razones por las que se presenta varias veces, es para acreditar que él también es apóstol. Y que también, a pesar de que él no les fundó, también tiene autoridad para que le presten atención. ¿Ya? Y aquí fíjense, cuando dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Está haciendo referencia seguramente al grupo de apóstoles que seguramente también le fueron a predicar a los romanos, y que como él estaría predicando en otros lugares en esa época. Pedro, Juan y todos los demás estarían predicando en otros lados, y por eso él dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Ya estaría haciendo referencia a eso, una vez más, como diciendo, yo también soy de los otros, también tengo este grado de responsabilidad, este cargo, si se quiere, ¿ya? Y dice, pero no solamente es un cargo, sino que dice que tiene un propósito. Recibieron la gracia y el apostolado hacia la obediencia a la fe en todas las naciones por causa de su nombre. ¿Ya? Y esto, como les digo, es la forma en cómo Pablo, fíjense ustedes que redacta, que está hablando de una cosa y después enseguida lo une y lo vincula con otras cosas y sigue hablando y sigue abriendo, ¿ya? Lo que está diciendo aquí básicamente es algo muy interesante, y que ya les digo, en esto nos daría mucho para hablar, pero fíjense ustedes, aquí está diciendo que ellos recibieron la gracia y el apostolado que les dirige, aquí se está sobreentendido, se tendría que introducir un verbo, digamos, para entender este hacia. En nuestras Biblias creo que ponen para la obediencia, pero en realidad ese es is en griego, que es como con dirección hacia, ¿ya? Hacia para, pero en el sentido de como estoy yendo para Ambato, ¿ya? O sea, en ese sentido. Es para Jessica, por ejemplo, o sea, es hacia, es dirigido a, ¿ya? Entonces aquí haría falta ese verbo, ¿ya? Por quien recibimos la gracia del apostolado para dirigirnos a la obediencia. ¿Ya? Y aquí es interesante, fíjense ustedes, muchas veces, y esto ratifica lo que muchas veces ya hemos hablado respecto de la fe, que la fe, como bien hemos visto, no es una cuestión de meterle muchas ganas, pensamiento positivo, decláralo, confiésalo, o como ahora dicen, manifiéstalo, decrétalo, porque si estás convencido y estás, no, fíjense ustedes, porque si así fuera, ¿cómo yo voy a tener un deber de obediencia a eso? Aquí dice, para dirigirnos a la obediencia de la fe. Entonces, si la fe fuera meterle ganas de estar muy convencido, muy persuadido, y declarar y aseverar y todas las cuestiones, eso, ¿cómo voy a obedecer a eso? Explico. Aquí es cuando una vez más ratificamos que Pablo está utilizando la palabra fe en griego, pistis, pero con otro trasfondo, en otro sentido. La fe en el sentido de un sistema educativo, de un conjunto de creencias, de un conjunto eh, sí, de contenido, digamos, de enseñanzas que reciben los hermanos. A lo cual ahí sí puedo yo decirles, obedezcan a la fe. O sea, obedezcan al conjunto de enseñanzas, obedezcan al pensum, para decirlo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, fíjense que fe vendría siendo eso, una especie de pensum académico, de sílabo, por así decirlo, de contenido. No es una cuestión de meterle muchas ganas, sino más bien es algo más consolidado, más sólido, más tangible, si se quiere. ¿Ya? Se dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para dirigirnos hacia la obediencia a la fe, dice, en todas las naciones. En todas las naciones por causa de su nombre. Y aquí, una vez más, aquí algunos optan por traducir naciones, en griego es etnos, pero saben que detrás de esto está la connotación muy judía y despectiva de goy,
que en la época la palabra goy o goim era una cuestión muy despectiva, porque eran los gentiles, es decir, aquellos grupos humanos que no eran salvos, que no tenían parte ni nada con Dios. Entonces eran lo peor. Decir en ese tiempo, goim, incluso hasta ahora, que un judío diga a alguien que eres un goy, no, es un insulto, es algo peyorativo, ¿ya? Es como, no sé, es como cuando los europeos dicen esos sudacas, ¿ya? Es algo así como despectivo, es algo así como que no eres de los nuestros, eres lo peorcito, ¿ya? Eso es decir goim. Entonces, por eso algunas traducciones de aquí, como la Reina Valera, han puesto naciones, porque se entiende más de una, incluso fíjense cómo juega el lenguaje, porque no es lo mismo si yo digo gentiles, que puede tener esta connotación despectiva, o sea, medio insultante, a decir naciones, porque si yo digo naciones, ya se entiende incluso de un apostolado mundial, universal, de que vayan y viajen, ¿no es cierto? No, aquí está diciendo que vayan a predicar la obediencia de la fe entre esos gentiles despectivos, entre esos gentiles que ustedes para ustedes no valen nada. Así que entonces ahora le voy a poner gentiles a propósito, ¿ya? Dice por causa de su nombre, ¿ya? Y esta frase en nuestras Biblias, en las Reinas Valeras que normalmente tenemos, seguramente dice por amor de su nombre o por amor a su nombre. El asunto es que ahí no dice así, ahí no aparece la palabra amor, ahí no aparece la palabra amor por ningún lado. Ahí lo que literalmente diría es bajo, o sí, bajo su nombre, bajo el nombre de él, diría así. Y esto no tiene sentido, pero el asunto es justamente que está diciendo que lo que está haciendo es en propósito del nombre de alguien, o por cuidar, si se quiere, que el renombre, que el prestigio que alguien tiene no se pierda, que el prestigio, el renombre que alguien tiene es algo que hay que cuidar. Entonces, básicamente lo que él dice es, nosotros recibimos la gracia y el apostolado que dirigen o para dirigir hacia la obediencia en la fe en todas las naciones para cuidar el prestigio de su nombre, por así decirlo, o en pro del prestigio de su nombre. ¿De acuerdo? Y cuando habla de gentiles, fíjense ustedes, abre otro paréntesis explicando o ampliando algo respecto de los gentiles. Y esto es lo siguiente, dice, los gentiles, entre los cuales están también ustedes llamados de Cristo Jesús. ¿Ya? Y fíjense ustedes, también aquí vuelve a utilizar la palabra llamados de manera semejante a como él mismo utiliza la palabra llamados. Con lo cual se corrobora que Pablo lo que le está diciendo también a la vez es que son de los mismos, a pesar de que él no les predicó, a pesar de que él no inauguró, por así decirlo, la comunidad o la congregación, la iglesia en Roma, es de los mismos, ¿sí? Y que a su vez, dado que él también tiene, como lo diría en Gálatas, el ministerio hacia los gentiles, a pesar, como les decía, de que él no les fundó, no inauguró la iglesia en Roma, él también tiene la autoridad suficiente para poder enseñarles o poder visitarles o tener algún contacto, incluso poder redarguirles si fuera necesario, ya poder corregirles si fuera necesario. Eso básicamente con esto. Y después, como les decía, fíjense ustedes, cierra todo ese paréntesis explicativo que como lo vemos, contiene en mucho temas que después se van a abordar ya con más tiempo, con más espacio y con más extensión en la carta, temas de santidad, como por ejemplo esto cuando aquí dicen las santas escrituras, el espíritu de la santidad, según la carne, la simiente de David, son cositas que va utilizando Pablo justamente a propósito y que van a ser como guiños, como un abstract, como les decía, que son temas sobre los cuales va a tratar más adelante de manera un poco más profunda. ¿Ya? Dato curioso, datos interesantes respecto de esto, que son palabras que muy pocas veces aparecen en el Nuevo Testamento, tales como santas escrituras. ¿Ya? Estas palabras así, santas escrituras, muy pocas veces se utilizan en el Nuevo Testamento. Esta es de las pocas veces, si no es la única, y si no me equivoco. Ya es de las pocas veces, por así decirlo, que aparece esta palabra, santas escrituras. ¿Ya? Las he puesto con minúsculas no por otra razón, sino porque en griego están con minúsculas. Ya en nuestras versiones le ponen con mayúsculas, no hay lío, pero nada más de eso. Santas escrituras, lo cual significaría que está haciendo referencia justamente más bien a una conceptualización de la época de cómo se les describía, cómo se comprendían las escrituras en ese sentido, digamos, en esa época, ¿ya? A diferencia de en otros contextos en donde se le decían solamente las escrituras, aquí se le añade el adjetivo santas, ¿ya? De una manera muy, muy respetuosa, digamos, muy honorífica, por así decirlo,
Y seguramente también lo hacen así porque a las personas a las que estaba siendo dirigida esta carta no eran personas tampoco neófitas, digamos, no eran nuevos, sino que más bien eran personas que de alguna manera ya tenían algún contacto, algún tiempo, algún recorrido con las escrituras. Entonces era también una forma de respeto, digamos, de honor y también digamos, de que demuestra también que la persona que le está enviando la carta tiene el mismo respeto y la misma estima, la misma consideración, el mismo honor, la misma honra hacia las escrituras. Eso por un lado. Y luego también aparece esta frase de espíritu de santidad. Fíjense ustedes, también lo he puesto con minúscula, no por otra razón, sino porque así aparece en griego, no está con mayúsculas en griego. ¿Ya? Y porque esta también es una frase que es muy atípica. Si no me equivoco, también es si no es la única, de las pocas veces en donde en el Nuevo Testamento aparece esta frase, espíritu de la santidad o espíritu de santidad. ¿De acuerdo? En la mayoría de los textos del Nuevo Testamento aparecería directamente como Espíritu Santo. ¿Ya? Pero esto justamente aparece a propósito así. Digamos, algunos hacen referencia a que sería justamente parte de un rezo, de una oración, por así decirlo, de un credo inicial de la época y que seguramente estaría inspirado de pronto en algunos salmos, en alguna cosa así, en donde aparecen justamente las palabras de espíritu de santidad en hebreo y que justamente le tradujeron y por eso está así. Eso básicamente. Ahora, luego, fíjense ustedes a lo que dice el siguiente versículo, ¿no es cierto? A todos los que están en Roma, ¿ya? Y aquí justamente abre un paréntesis, ¿ya? Que otra vez les vuelve digamos, a describir a las personas a las que ya les había dicho, porque era suficiente con decir a todos los que están en Roma. Ya se sabe que no está escribiendo a la ciudad de Roma, sino que le está escribiendo a los hermanos que están en Roma. Sin embargo, fíjense cómo él abre un paréntesis y explica dentro de los que están en Roma a los amados de Dios y a los llamados a ser santos. ¿Ya? Algunos, fíjense ustedes aquí, y aquí se entiende una cosa, ¿ya? Aquí se entiende una cosa. Esta duplicación, algunos sugieren que, por ejemplo, cuando dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, algunos sugieren que digamos, este desglose ya de a quienes está dirigido, se debe a que posiblemente no todos los que están en Roma eran amados de Dios y llamados a ser santos. Entonces algunos dicen, esta carta está dirigida dentro de los que estaban en Roma a los que eran amados de Dios y llamados a ser santos. Es como cuando algunos suelen poner como el ejemplo esto de Corintios. O sea, de que le escribe a los Corintios, pero dentro de los Corintios había unos cuantos que tenían que ser juzgados. A esos tal. Entonces es como que dentro del grupo a los que realmente son. Eso sugieren algunos. Pero viendo por otro lado lo que está diciendo a todos los que están en Roma, que están, por así decirlo, para entender, a los que están constituidos por los amados de Dios y los llamados a ser santos. En este sentido, los amados de Dios serían los judíos y los llamados a ser santos serían los gentiles. Más que nada porque más adelante en el discurso, amados va a ser justamente un tema de una forma, un adjetivo por el cual se describe al Israel histórico, a los que según la promesa son amados. ¿Ya? Y en cambio a los otros, a los que no eran históricamente del pueblo de Israel, son llamados, son convocados. Si lo vemos, entonces esto es como decir a los que están en Roma, judíos y gentiles. Fíjense ustedes, entonces lo que Pablo está dirigiendo es a los que están en Roma, por si acaso, a todos. Entiéndase, judíos y gentiles. ¿Ya? Esa es la razón de este desglose del destinatario, ¿no? ¿Ya? Y luego lo que algunos notan es justamente que aquí Pablo, al parecer también le gustaba jugar mucho con una especie de poesía. O sea, Pablo también tenía su estilo en cuanto a escribir este tipo de cosas. Porque aquí, fíjense ustedes, en la última parte que dice, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, ¿ya? En griego son estas que justamente le he puesto así a propósito en tres diferentes líneas, es porque en griego cada una de esas oraciones son cuatro palabras. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto la anterior semana que Pablo utiliza mucho el número 7, 7 repeticiones, grupos de 5, grupos de 4? Este es un grupo de 4, ¿ya? Porque sería, creo que gracia en hebreo, en griego se dice haris,
Creo que voy a hablar mal, posiblemente hable mal, pero voy a acordarme, digamos, diría Harin, Imin, Kai, Irene, son cuatro, ok, Irene, dice, ya no me acuerdo cómo dice, bueno, de Dios nuestro Padre, ya, y Señor Jesucristo. O sea, cada uno son grupos de cuatro. Entonces es como que Pablo intenta guardar una especie de ritmo también como poético, digamos, como que si fuera una especie de poema. Ya entonces como que él también está haciendo esto. Y a la vez que está diciendo esto, este saludo, que esto ya vendría siendo el saludo, gracia y paz, tal, ¿no es cierto? Algunos lo que sugieren es que este gracia y paz sería una forma, digamos, por así decirlo, cristianizada de la bendición sacerdotal. Porque gracia y paz son dos frases o son dos adjetivos, si se quiere, sustantivos, perdón, que se mencionan dentro de la bendición sacerdotal. El que te bendiga el Señor y que te guarde, que el Señor levante su rostro exacto, levante su rostro sobre ti, y aparece ahí la frase, al final termina diciendo, y ponga en ti paz, paz. Y la otra es que en la mitad por ahí dice el bijuneja, que es no, y tenga en ti piedad o gracia, es básicamente lo de acá. Entonces algunos, para hacer el cuento corto, sugieren que este gracia y paz sería una especie de resumen, digamos, de síntesis de la bendición sacerdotal en la época acá cristiana. Entonces cuando acá el apóstol Pablo decía gracia a ustedes y paz, entiendas, es como que si estuviera haciendo un guiño a la bendición sacerdotal. ¿Ya? Eso. Y dice, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y aquí lo interesante es que en nuestras Reinas Valeras le ponen, no dice así. En las Reinas Valeras ustedes van a ver que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese segundo y de no aparece. Ese segundo de no aparece. ¿Ya? O del no aparece. ¿Ya? Por eso es como le he puesto acá, dice, perdón, de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Ese es uno solo. Pero cuando, incluso aún en griego algunos podrían argumentar que ese de se sobreentiende, ¿ya? Pero si lo leo así de manera literal, de manera rectita, sin ningún esfuerzo, se ve que Pablo entendía que era uno, que no habían dos, ¿ya? O sea, de Dios nuestro Padre, es decir, y Señor Jesucristo, ¿ya? Eso básicamente, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que ese segundo y del al oído humano, ¿no es cierto? Al oído, exacto, al oído latino, al oído ecuatoriano y al oído de la Reforma, clarito al menos ven dos. Dios, el Padre y el Señor. Claro, pero si es que le quito el segundo del, que no es que yo le quito, sino que simplemente traduzco literalmente como está, no veo dos, no veo dos. De Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, ¿ya? Ahora, y aquí, para terminar, fíjense que ya en lo siguiente no nos demoramos mucho porque esto es más bien corto, digamos, ¿ya? Esto en sí le he puesto en este tono un poco rojizo porque esto viene siendo el motivo, si se quiere, de la carta. O sea, ¿por qué Pablo escribe? ¿Ya? Y dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, mediante Jesús Cristo, ¿ya? Con respecto a todos ustedes. Voy nada más a corregir esto. Jesús Cristo con respecto a todos ustedes, de que su fe, entiéndase, ¿ya? Se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, otra vez, guiño guiño Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está diciendo Pablo? Eh, Dice, lo que comentan muchos, llama la atención que comience diciendo primeramente, o en primer lugar, o sobre todo, como decir, ¿ya? Lo que llama la atención es que, a diferencia de otros lados donde Pablo utiliza esto primeramente, luego no hay un y segundo, sino que queda primeramente.
Entonces se entiende que esto, por un lado, ratifica que Pablo estaba dictando y posiblemente se le chispoteó, digamos así, es decir, y segundo, y por otro lado, que esto es lo que más énfasis quiere poner Pablo. Lo que está diciendo es, yo me acuerdo de ustedes, siempre estoy llorando y Dios sabe que quiero irles a ver. Eso es lo que, porque sé cuán grande fe tienen ustedes, o sea, cuán grande educación ustedes han demostrado, lo que ustedes han aprendido, y quiero irles a visitar. Dice, para comunicarles algún don espiritual, dice, a fin de confirmarles. Pero, ¿qué es la confirmación? Hablando en términos cristianos, términos bíblicos, en términos que utilizaría el apóstol Pablo, confirmarles, no es una cosa, sino justamente ver esto, ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Si se quiere, la confirmación es eso, es ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. ¿Qué quiere decir? Es tener un diálogo, tener un encuentro en el cual nos demos cuenta o nos pongamos ahí a conversar para saber que estamos creyendo lo mismo, que hemos aprendido lo mismo. Eso es lo que le inquieta a Pablo. Quiere ir a esta congregación que está creciendo, que tiene muy buena fama, muy buena fama, muy buen renombre, ya se hace conocida esta comunidad y él dice, me quiero ir a ustedes para tener un diálogo y saber que compartimos lo mismo. ¿Ya? Eso es todo. Pero como no puedo ir todavía, diría él, aquí les va escrito algunas cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, siempre es bueno, incluso entre nosotros, cuando tenemos conocimiento de alguien nuevo, incluso si, a la de Pablo, incluso si nosotros no le predicamos y Dios nos da la autorización, es bueno hacer esta confirmación. O sea, realmente confirmar, en el sentido de siéntese, converse y veamos si es que en el fondo creemos lo mismo, venga hermano, Dios le bendiga y si por último no le vuelvo a ver, no hay problema, pero sé que está sentado en lo mismo. Y si es que no, dado que en este caso uno tendría más experiencia, se le corrige, se le afirma y vaya. Eso, básicamente. Entonces, eso es lo que la Biblia llama confirmación. Muy diferente a lo que la Iglesia Católica o en otras religiones, en otras facciones, llamen con este término. Acá, bíblicamente hablando, es eso. Ser confortados por la fe que nos es común. Si se quiere, ser confortados, ser reafirmados por la educación que compartimos. Eso. ¿Ya? Y dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora no he podido. Hasta ahora he sido estorbado, dice, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. A los griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Fíjense ustedes, lo que él dice es, no crean que no he querido irles a ver. Lo que pasa es que hasta ahora no he podido. Y dice, y también para tener entre ustedes algún fruto. ¿Cuál es el asunto? Tener algún fruto. Acuérdense que aquí Pablo aparentemente estaba todavía libre, no estaba siendo enjuiciado todavía ni nada por el estilo. Y cuando escribe él, había la hambruna en Jerusalén. Y él, una de sus funciones era recorrer las iglesias para coger una colecta, una colaboración y llevar a los hermanos de Jerusalén. Entonces, cuando él dice para también de tener entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, es decir, para que ustedes también colaboren. Esa era una de las razones para su visita. ¿Ya? Y dice, a griegos y a no griegos, así a sabios y a no sabios soy deudor. Esto que muchas veces se descontextualiza de maneras, lo que quiere decir es que él conoce a gente, griegos y no griegos, ya sabios y no sabios, doctos y no doctos, a quien tiene algo todavía que ver, a quien tiene algún favor, digamos, que saldar, que es la otra razón de su viaje. O sea, también tiene que ir a Roma para saldar cuentas, por así decirlo. Debe algo a alguien. Eso es lo que quiere decir. Soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. No es como suele decir, como se suele explicar, alguna vez escuché, que Pablo utilizaba esto para decir, bueno, es que yo debo al gentil que se inventó el barco. No está hablando de eso, sino que él en su contexto de viaje, de querer ir, dice yo también debo. Porque él dice, yo voy a recoger de a ustedes y yo también debo. Entonces dice, por eso quiero también ir. Y no crean que no quiero, que no he querido ir, hasta ahora no he podido, pero quiero ir para recoger de ustedes y también para pagar. Eso es lo que quiere decir. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles del Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y dice, mientras tanto, pero ya ahí les va la carta. Entonces esto que está aquí es el propósito general de la carta.
es decirles, estoy orando por ustedes, me alegro que estén así, de lo que he escuchado estamos en la misma onda, pero me urge ir para corroborarlo, para confirmarlo, literalmente. Y después dice, también quiero ir para que ustedes ayuden con la colecta y también yo voy a ir a pagar alguna cosa que deba por ahí, ¿ya? Y mientras tanto también para evangelizarles, y no porque no hayan sido evangelizados, sino justamente para compartir lo que él ha aprendido. Eso, ese es el propósito del libro. Entonces, fíjense, hoy, Dios bendito, hemos avanzado hasta el versículo 15. Ya hemos avanzado creo que un poco más, hemos visto algunas otras cosas. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Espero haber sido claro, ¿sí? Y nos hemos demorado creo que un poquito más, pero creo que ha sido útil, ¿sí? La semana siguiente, Dios mediante, seguimos la semana siguiente seguimos con la parte restante del capítulo 1 de Romanos y vean ustedes que de alguna manera ya se hace mucho más fluido, ¿sí? Mucho más fluido, yo creo que se avanza un poco más y se aprovecha también un poco más del contenido. A la larga lo que Pablo está diciendo es, quiero irlos a visitar a ustedes, que yo no les fundé, pero que compartimos una fe en común y vale la pena tener este acercamiento. Además de que también ustedes sepan que hay que recolectar algo y yo también tengo que pagar algunas cosas, así que por ahí Dios mediante, si Dios permite, he de estar yendo. Es lo que diría. O sea, fíjense ustedes que es una carta muy, muy personal también en ese sentido y es muy, muy interesante verle a Pablo en esta faceta de su vida, ¿no? De esperar y de esperar de alguna manera consolidar todo lo que son las iglesias gentiles, de todo lo que estaba pasando en esa época, que era un milagroso. Sí, eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, podemos ir terminando la grabación por hoy. Sí, Carmita. Josué, bueno, y yo tengo una inquietud con respecto, creo que es el versículo 3, em, y quisiera leer Mateo 22:41. Espérame un ratico. Ya, dice Mateo 22:41 hasta el 46. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El tema es que según la mente judía y en este caso el pensamiento fariseo, ellos tenían entendido que el Mashiach sería un hijo humano de David. Entonces, por eso ahí dice según la carne, según esta naturaleza humana, piensan que según la carne, pero él dice el que resucitó de los muertos, el que tiene la vida en sí mismo, el que tiene el poder para ponerla y volverla a tomar. ¿Acaso será hijo de David? Nuevamente me parece que es esta cuestión, ¿no? Entonces, por el poder de la santidad, por el poder de Dios, es que has de conocer a Cristo, no es humano, quiere decirle. No está hablando de genealogías, sino está, ustedes según la carne piensan que es hijo de David. No, no se trata, es de arriba, es de otra naturaleza. Entonces, en el discurso de Pedro, también en Hechos, va a recordar y va a decir, bueno, la tumba de David está ahí. No estamos hablando de esta naturaleza, sino de otra naturaleza, la que es indestructible. Entonces, fuera o no como tú dices, un cántico romano o algo que había ahí, pienso que más bien se refiere a entiéndase que este Mashiach, este Jesús, aquí no es como ustedes piensan un hombre.
Él mismo es Dios. Eso. Efectivamente, tal cual, Carmita. Sí, justo lo que hace Pablo es de eso, justamente, o sea, unir, digamos, de alguna manera, o más que unir, digamos, es explicar justamente lo que los dos creían, los dos grupos, digamos, no creían por separado, los judíos y los gentiles, decirles, oigan, es que tienen la visión dividida, tienen la visión fragmentada y hay que saberlas complementar y explicarlas bien. Eso, como usted lo acaba de hacer, Carmita. Efectivamente, gracias. Quizás tenemos a alguien más, algún otro comentario, duda. Y si no, podríamos ahora sí terminando con la grabación. Sí, creo que entonces podemos terminar con la grabación. Bendito Dios.